Hoy exploraremos con detenimiento la oración que el Señor nos impartió, conocida como el Padre Nuestro. Esta no constituye meramente un conjunto de palabras para ser recitadas mecánicamente, sino que representa un modelo de conexión profunda con nuestro Padre Celestial. Localizamos esta oración en Mateo 6, 9, 13, dentro del contexto del Sermón del Monte, donde Jesús educa a sus seguidores acerca de la auténtica naturaleza de la oración, contrario a los rituales superficiales practicados por ciertos sectores religiosos de aquel tiempo, quienes oraban en público buscando la admiración de otros. Jesús nos invita a cultivar una relación personal y auténtica con Dios, y nos advierte: no imitemos a los hipócritas que prefieren orar en lugares visibles para ganar el reconocimiento de la gente. Os aseguro que eso es todo lo que obtendrán. En cambio, cuando ores, retírate a tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre en la intimidad. Tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará abiertamente. Mateo 6, 5, 6. Hermanos, la oración es una conversación abierta y franca con Dios, no un acto para captar la aprobación de los demás. Amados, siguiendo este valioso consejo de Jesús, comprendemos que la oración trasciende las palabras elegantes o fórmulas esotéricas. Es un corazón que se despliega, semejante a sentarse a tomar café con un amigo íntimo, sin apuros, solo con el anhelo de compartir la existencia. Jesús nos revela que el verdadero mérito de la oración radica en la honestidad y la entrega, en ese diálogo genuino con el Padre donde podemos exponer nuestros corazones, nuestras alegrías, tristezas, agradecimientos y solicitudes. Observa cuando Jesús se apartaba a lugares apartados para orar. Nos estaba enseñando a buscar esos momentos de conexión con el Padre, un tiempo para estar solos, lejos del bullicio y las distracciones. Así, nos alienta a encontrar nuestro propio espacio de serenidad, donde podamos ser auténticos ante Dios, sin disfraces ni pretensiones. Mis hermanos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero resaltarles que todas las profecías ya se están cumpliendo y está llegando el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del arrebato de la iglesia, ¿estás preparado? He decidido liberar para ti mi libro digital, la Biblia de la A a la Z. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas alrededor del mundo a prepararse para ese gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de la palabra de Dios y prepárate para ese gran día, descargando ahora este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas tiempo, haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga inmediatamente. Las unidades son limitadas, por lo tanto, es crucial actuar ahora para asegurar que el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que las unidades se agoten. Es en ese lugar sagrado, en ese encuentro verdadero, donde hallamos fortaleza, guía y consuelo. Dios lo sabe todo, está al tanto de cada pensamiento nuestro, pero anhela escucharnos. Desea que compartamos con Él nuestra vida, como un padre que, aunque sabe lo que su hijo necesita, se regocija enormemente cuando éste se acerca a contarle. En cuanto a nuestros días, sueños y preocupaciones, no es necesario emplear palabras grandilocuentes ni fórmulas complejas para comunicarnos con Dios. La oración del Padre Nuestro sirve como un patrón, cierto, pero lo fundamental es la intención y sinceridad con las que nos acercamos a Él. Dios valora nuestra autenticidad, nuestra esencia real. Al orar, no le estamos revelando a Dios algo desconocido para Él, sino que estamos fortaleciendo y profundizando nuestra conexión con Él. Tengan en cuenta que la oración toca el corazón de Dios, posee el potencial de cambiar situaciones, pero primordialmente tiene el don de transformar nuestros corazones.
Al abrirnos en oración, facilitamos que Dios intervenga en nuestras vidas, nos moldee conforme a su propósito, fomentando nuestro crecimiento en la fe y acercándonos más a Él. Al iniciar nuestras oraciones con Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, estamos reconociendo la majestuosidad y la santidad de un Dios todopoderoso. No es meramente un preámbulo, sino una declaración de nuestro corazón, situándolo en un estado de reverencia y adoración. El nombre de Dios es sagrado y merecedor de todo elogio. En Éxodo 27 se nos advierte no usar su nombre en vano, lo cual subraya la profundidad de nuestra relación y respeto hacia Él. Al santificar su nombre en nuestras oraciones, deseamos que su esencia y presencia sean veneradas en todo el mundo, que en nuestra vida, palabras y acciones, el nombre del Señor sea ensalzado y glorificado. Esta solicitud conlleva un compromiso de vivir de forma que reflejemos su amor, su gracia y su misericordia hacia los demás. Comenzar nuestras oraciones con esta profunda invocación es como abrir las puertas de nuestro corazón, mostrándole al Señor que reconocemos su supremacía, el Rey de Reyes, el Creador de todo, nuestro Padre Celestial. Y al decir, santificado sea tu nombre, estamos expresando algo trascendental. Es reconocer y declarar que Dios es santo y deseamos que todos lo sepan y lo respeten. La Biblia, en Éxodo 27, enseña que el nombre del Señor debe ser tratado con el mayor respeto, no de manera trivial o descuidada, como si fuera una palabra más. Eso no es apropiado. Refleja mucho acerca de nuestra relación con Él. Si lo respetamos y valoramos, eso habla volúmenes. Por lo tanto, al pronunciar esa oración, también estamos asumiendo un compromiso. Estamos expresando: Dios, deseo vivir de una manera que revele al mundo quién eres. Anhelo que mi vida, mis palabras, mis acciones, en su totalidad, manifiesten tu amor, tu gracia, tu misericordia. Es como si en ese momento de oración estuviéramos celando un acuerdo de que nuestra existencia reflejará lo que Dios representa. Y esto lo cambia todo, altera el enfoque de nuestra oración. Empezamos no solicitando, sino ofreciendo nuestro respeto, nuestra adoración. Es decir, antes de mencionar mis necesidades, mis anhelos, quiero que tú, Señor, seas exaltado. Deseo que tu nombre sea santificado, respetado, amado en cada rincón. Continuamos con la súplica: venga tu reino. Este pedido es un ruego para que Dios extienda su reinado soberano aquí en la tierra, tal como lo es en el cielo. Es una convocatoria para que los valores del reino de Dios, justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo, Romanos 14:17, se manifiesten en nuestras vidas, nuestras comunidades y en toda la creación. Al orar por la venida del reino de Dios, nos comprometemos a ser agentes de cambio, viviendo conforme a los principios del reino y promoviendo la voluntad de Dios en cada aspecto de la vida humana. También estamos expresando nuestro deseo por la consumación completa del reino con el retorno de Cristo, cuando todo dolor, sufrimiento e injusticia desaparezcan. Apocalipsis 21:4. Esta petición muestra nuestra voluntad de someter nuestros propios reinos, nuestras ambiciones personales y planes, al señorío de Cristo, reconociendo que la verdadera paz y justicia solo se logran bajo su liderazgo. Amados, cuando llegamos a esa parte de la oración del Padre Nuestro y decimos: venga tu reino, es un momento poderoso. Más que meras palabras, es el anhelo profundo de nuestra alma. Estamos solicitando, con el corazón abierto, que el reinado del Señor se manifieste aquí en la tierra, exactamente en medio de nosotros, tal como ya ocurre en el cielo. ¿Y qué caracteriza a ese reino? Romanos 14:17 nos ofrece una pista invaluable. Es justicia, es paz, es alegría en el Espíritu Santo. Estamos hablando de esa justicia que rectifica lo torcido, de la paz que serena cualquier alma turbulenta, y de esa alegría
Oh, esa alegría que nace del Espíritu y que no se ve afectada por las circunstancias externas. Al orar de esta manera, nos estamos ofreciendo para ser parte de esa transformación. Imaginad vivir en un mundo donde el amor de Dios, su justicia, la paz y la alegría del Espíritu Santo sean norma y no excepción. Nos comprometemos a adoptar los valores de ese reino, a diseminar amor, ejercer justicia y vivir en paz con todo aquel que nos rodea. Al suplicar que el reino de Dios venga, estamos expresando nuestro anhelo por el retorno de Jesús. ¿Qué día tan glorioso será ese? Tal como se menciona en Apocalipsis 21:4, será el final de todo dolor, sufrimiento e injusticia. Todo ello será reemplazado por alegría y paz en la presencia del Señor. Pero escuchen, mientras ese día no llega, tenemos una tarea que cumplir. Este pedido implica un verdadero compromiso de apartar nuestros planes y deseos personales y decir: Señor, por encima de todo, deseo que tu plan se cumpla en mi vida, en la de mi familia, en mi comunidad. Es un llamado a vivir de manera distinta, a declarar al mundo que no seguimos sus reglas, sino las del reino de Dios. Es demostrar con el ejemplo que es posible vivir de otra manera, una que refleje el amor, la justicia y la paz de Jesús. Entonces, al orar, venga tu reino, nos estamos preparando para ser parte activa de esa transformación. Estamos diciendo: usa mi vida, Señor, para mostrar tu amor, para que a través de mí las personas puedan experimentar la verdadera paz y alegría que provienen de ti. Tu voluntad sea hecha, así en la tierra como en el cielo. Con estas palabras manifestamos nuestra completa sumisión a la voluntad soberana de Dios sobre nuestras vidas. No se trata de una resignación pasiva, sino de un compromiso activo de alinear nuestros deseos, planes y sueños con el propósito divino, reconociendo que los pensamientos de Dios, sus pensamientos superan los nuestros y sus caminos exceden los que nosotros seguimos, como dice Isaías 55:8-9. Al solicitar que se cumpla su voluntad, estamos afirmando nuestra fe en que el plan de Dios para nosotros es beneficioso, grato y perfecto, según lo expresado en Romanos 12:2. Esto también conlleva el compromiso de explorar y entender esa voluntad por medio de la oración, el estudio de las Escrituras y la comunión con el Espíritu Santo. Esta solicitud nos reta a adoptar un estilo de vida que refleje el reino celestial aquí en la tierra, encarnando el amor, la misericordia y la justicia de Dios en cada uno de nuestros actos. Esta sección de la oración es impactante. Al decir: hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, estamos renunciando a nuestro afán de control, depositando nuestra confianza plenamente en Dios. Sin embargo, esto no significa permanecer inactivos. Es más bien una elección consciente y activa de seguir el camino que Dios ha trazado para nosotros, con el corazón abierto y las manos dispuestas. Y seamos sinceros, esto puede ser desafiante. Tenemos numerosos planes, sueños e ideas de cómo deberían ser las cosas, pero Isaías 55:8-9 nos recuerda que los pensamientos de Dios están por encima de los nuestros y sus caminos son distintos a los que nosotros imaginamos. Y esto es positivo, porque si somos honestos, ¿cuántas veces hemos creído saber lo mejor, solo para darnos cuenta después de que, en realidad, no era así? Pedir que se haga la voluntad de Dios es manifestar: Dios, confío en ti, sé que tienes lo mejor para mí, incluso si no lo comprendo ahora. Y Romanos 12:2 nos asegura que el plan de Dios es beneficioso, grato y perfecto. Entonces, ¿por qué vacilaríamos en desear eso para nuestras vidas? Pero hay más. No se trata solo de pedir.
Necesitamos esforzarnos por comprender cuál es esa voluntad de Dios, lo que implica orar, estudiar la Biblia, pasar tiempo de calidad con Él, escuchando lo que el Espíritu Santo nos quiere comunicar. Y aquí viene el reto: vivir de una manera que refleje el cielo en la tierra. ¿Han pensado en eso? Ser un fragmento del cielo aquí, demostrando el amor, la misericordia y la justicia de Dios en todo lo que hacemos. No es algo menor, representa una gran responsabilidad, pero también una magnífica oportunidad para marcar la diferencia, para ser una luz en la oscuridad, para llevar esperanza a lugares donde parece haberse extinguido. Al orar, hágase tu voluntad, nos estamos comprometiendo con esta misión, expresándole al Señor nuestra disposición para formar parte de su proyecto, deseando ser herramientas en sus manos para introducir un fragmento del cielo en la tierra. Al pedir, danos hoy nuestro pan de cada día, reconocemos nuestra dependencia constante del Señor para satisfacer nuestras necesidades, tanto físicas como espirituales. Este ruego es una humilde admisión de que todo proviene de Dios, nuestro sustentador constante. No solo solicitamos sustento material, sino también espiritual, el pan vivo que vino del cielo, Jesucristo, Juan 6:51. Al pedir nuestro sustento cotidiano, estamos llamados a mantenernos en una actitud de agradecimiento y confianza, conscientes de que nuestro Padre Celestial sabe lo que necesitamos antes de que se lo pidamos. Mateo 6:8. Esta petición nos incita a pensar en nuestra obligación de compartir lo recibido, recordando las palabras de Jesús en Mateo 25:35, porque tuve hambre y me disteis de comer. Así, al solicitar por nuestro pan diario, se nos invita a ser canales de provisión en la vida de otros, extendiendo la generosidad de Dios hacia quienes nos rodean. Esta sección de la oración del Padre Nuestro es profundamente significativa. Al decir, danos hoy nuestro pan de cada día, es como si estuviéramos admitiendo desde lo más íntimo de nuestro ser nuestra completa dependencia de Dios para satisfacer todas nuestras necesidades, ya sea el alimento que colocamos en nuestra mesa, la fuerza para afrontar cada día, o esa paz en el corazón que solo Él puede proporcionar. Y no se trata únicamente de los alimentos básicos que consumimos. Claro, la alimentación es fundamental y Dios comprende que necesitamos nutrirnos. Pero al hablar de pan, también nos referimos a ese sustento que trasciende lo físico, que alimenta el alma y el espíritu. Juan 6:51 nos habla de Jesús, destacando esa dimensión espiritual que va más allá de lo tangible, de lo material. El pan vivo descendido del cielo es aquel sustento que nos mantiene de forma incomparable, el que otorga la verdadera vida. Solicitar nuestro pan diario también nos invita a vivir agradecidos, apreciando cada bendición, conscientes de que nuestro Padre Celestial está al tanto de todas nuestras necesidades. Según Mateo 6:8, Él conoce lo que requerimos antes incluso de que lo solicitemos. ¿No es eso asombroso? Pero hay algo aún más crucial en este contexto. Al recibir este pan, ya sea en su forma material o espiritual, asumimos un deber, el deber de compartir. Mateo 25:35 nos habla de alimentar al hambriento, lo que implica que, de la misma manera que Dios vela por nosotros, debemos cuidar de los demás, ser esa mano que se extiende, ese soporte que llega en el momento preciso. Por lo tanto, pedir por nuestro pan cotidiano trasciende la mera solicitud. Se convierte en un compromiso de reflejar el cuidado de Dios hacia nosotros en nuestro cuidado hacia otros, de ser un conducto de su generosidad y bondad en el mundo. Esta es una manera de vivir que manifiesta el amor de Dios, demostrando que hemos captado su mensaje y estamos listos para implementarlo genuinamente. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden.
Esta parte de la oración del Padre Nuestro va al núcleo del Evangelio, la necesidad de perdón. Al solicitar el perdón de Dios, admitimos nuestra fallibilidad y el continuo requerimiento de su gracia y misericordia. Nos remite a 1 Juan 1:9, que asegura que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y purificarnos de toda iniquidad. No obstante, esta petición implica un reto: perdonar a quienes nos han hecho daño. Este es un precepto esencial del reino de Dios, donde el perdón no es solo una acción divina, sino también un imperativo para todos los seguidores de Cristo. El perdón que extendemos es un eco del perdón recibido de Dios. Al perdonar, nos liberamos de las ataduras del rencor y la amargura, abriendo nuestro corazón a la paz y la reconciliación. Mis queridos, al abordar este segmento de la oración, nos adentramos en una dimensión sumamente grave y profunda. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Toca el corazón de nuestra fe, el eje central del Evangelio. Estamos admitiendo nuestras faltas, nuestros pecados, y reconociendo que requerimos de la misericordia de Dios todos los días de nuestras vidas. 1 Juan 1 nos presenta esta realidad de forma clara. Si admitimos nuestros pecados, Él es fiel y justo para otorgarnos el perdón y purificarnos de todo mal. Esto representa una promesa formidable, es Dios ofreciéndose a perdonarnos. Solo necesitamos acercarnos, reconocer y abrirnos a Él. Pero presten atención, hay un reto que no podemos pasar por alto: la cláusula de como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden indica que, al mismo tiempo que solicitamos el perdón de Dios, debemos estar preparados para perdonar a aquellos que nos han lastimado o agraviado. Y seamos francos, esto no es tarea sencilla. El perdón es uno de esos principios del reino de Dios que muchas veces encontramos difícil de aplicar en nuestra vida cotidiana, pero es absolutamente esencial, crucial para nuestra relación con Cristo. El perdón que extendemos a otros actúa como un reflejo del perdón que hemos recibido de Dios. Al perdonar, tomamos la decisión consciente de liberarnos de las ataduras del resentimiento y la amargura. Piensen en esto: al albergar rencor, los principales afectados somos nosotros mismos. Rememorar y conservar amargura tan solo envenena nuestro corazón y erosiona nuestra paz. Pero al optar por el perdón, es como si desbloqueáramos la puerta de la prisión en la que voluntariamente nos hemos confinado y diéramos un paso hacia la libertad. Perdonar no implica olvidar lo sucedido ni considerarlo aceptable. Perdonar significa elegir, no permitir que esos hechos nos dominen o definan. Es decidir no dejar que esas experiencias encadenen nuestro corazón. Deseamos vivir libres, en paz. ¿Y saben qué ocurre cuando actuamos así? Creamos espacio en nuestro corazón para la intervención divina, para que la paz de Dios, que supera todo entendimiento, gobierne nuestro ser. Nos reconciliamos no solo con la otra persona, sino también con nosotros mismos y con Dios. Entonces, hermanos, ¿qué tal si tomamos esta parte de la oración con la seriedad que merece? ¿Qué tal si vivimos ese perdón auténticamente? Seamos aquellos que perdonan, que eligen la libertad y la paz en vez del rencor y la amargura. Reflejemos el amor y el perdón de Dios en este mundo, porque al fin y al cabo, eso es lo que nos define como verdaderos seguidores de Cristo. Como seguidores de Cristo, continuamos implorando: y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. Esta sección de la oración del Padre Nuestro subraya nuestra susceptibilidad y la imperiosa necesidad de amparo divino ante las influencias que pretenden apartarnos de la senda de Dios. Solicitar no ser inducidos a la tentación nos sugiere que Dios nos someta a prueba,
como bien señala Santiago 1:13, sino que reconoce nuestra existencia en un entorno lleno de desafíos y decisiones que examinan nuestra fe y rectitud. Al rogar por ser librados del mal, estamos admitiendo la existencia de un conflicto espiritual en nuestro entorno, mencionado en Efesios 6:12, y la importancia de confiar en la fortaleza y custodia de Dios. Esta súplica también nos recuerda la obligación de estar alerta y orar para evitar la tentación, como lo indica Mateo 26:41, fomentando una vida de constante dependencia y confianza en la capacidad de Dios para protegernos del mal. Esta parte de la oración conecta directamente con nuestra realidad cotidiana y nuestra jornada espiritual. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. Manifiesta nuestro reconocimiento de no ser autosuficientes, admitiendo nuestra fragilidad ante las tentaciones y retos de este mundo, que efectivamente pueden derrotarnos si no contamos con el respaldo divino. Santiago 1:13 nos ilustra sobre este punto. Dios no nos induce a la tentación. Él está de nuestra parte, esperando que optemos por las decisiones adecuadas y sigamos su camino. Sin embargo, esto no garantiza un sendero exento de dificultades o tentaciones, las cuales se presentan con intensidad, dado que, desafortunadamente, habitamos en un mundo plagado de engaños diseñados para desviarnos de la dirección divina. Al suplicarnos sucumbir ante la tentación, estamos solicitando discernimiento para identificar esos engaños antes de caer en el lodo. Más aún, buscamos la fortaleza para resistir, para decidir no seguir aquellos senderos aparentemente atractivos, pero que, en esencia, nos distancian de Dios. Efesios 6:12 nos recuerda que nuestro combate no es contra seres de carne y hueso, sino una lucha espiritual contra entidades que, aunque invisibles, están presentes, procurando sembrar el caos. Por ello, es indispensable contar con esa protección divina, ese escudo que únicamente Dios puede brindarnos. Un aspecto crucial de esta petición es que al rogar "líbranos del mal", estamos reconociendo la realidad de este mal, asumiendo su existencia y la necesidad de ser salvaguardados de él. Sí, al hablar del mal en el mundo, estamos admitiendo la existencia de una lucha que se libra a nuestro alrededor, y para mantenernos firmes es crucial alinearnos con el bando correcto de este conflicto. Mateo 26:41 nos ofrece la estrategia para lograrlo: estar vigilantes y orar. Es esencial mantenernos constantemente en alerta y en comunicación con Dios, pues esto nos fortalece y nos previene de sucumbir ante las tentaciones que encontremos en nuestro camino. Concluimos nuestra oración con: porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por siempre. Amén. Aunque esta frase no se encuentre en algunos de los manuscritos más antiguos de los Evangelios, encapsula una verdad esencial sobre la soberanía y la grandeza divinas. Al reconocer que el reino, el poder y la gloria le pertenecen a Dios eternamente, estamos situando nuestra plegaria en el contexto de su majestuosidad y autoridad supremas. Este final actúa como un recordatorio de que si bien presentamos nuestras solicitudes y necesidades a Dios, nuestra oración siempre debe exaltarle, reconociendo su dominio sobre todo. Este acto de reconocimiento refuerza nuestra fe y confianza, conscientes de que dirigimos nuestras oraciones a un Dios que no solo nos atiende, sino que posee la autoridad absoluta para obrar según su perfecta voluntad. Amén, una palabra de origen hebreo que significa así sea o verdaderamente, cierra nuestra oración con una declaración de fe y confianza en la capacidad de Dios para cumplir sus promesas. Y así, queridos, llegamos al culminante cierre de nuestra oración, un fin que lo envuelve todo en la gloria de Dios, reconociendo que Él es el dueño del universo, el Rey de Reyes, el Todopoderoso,
quien posee toda la gloria desde ahora y para siempre. Aunque esta sección no se encuentre en algunos de los textos evangélicos más antiguos, refleja una profunda verdad que permea la Biblia de inicio a fin: la soberanía y la majestad de Dios, aspectos fundamentales de nuestra fe. Al concluir nuestra charla con Dios recordando estas realidades, estamos, de cierta manera, encomendando todas nuestras conversaciones, preocupaciones, solicitudes y agradecimientos a su grandeza. Es como si dijéramos: Dios, te presentamos todo esto, pero al final reconocemos que tú tienes el control, que tú tienes el poder de hacer mucho más de lo que podemos pedir o imaginar. Esto nos da perspectiva. Cumplimos con nuestra parte. Sí, oramos, pedimos, agradecemos, pero en última instancia dejamos todo en sus manos, confiando en que Él obrará para nuestro bien. Y este cierre de la oración es un solemne recordatorio. Poderosamente, esta oración nos recuerda que, sin importar lo que enfrentemos, estamos en diálogo con el Dios del universo, el creador de todo, el poseedor de todo poder y gloria. Esto debe infundir en nuestros corazones fe y confianza, recordándonos que ningún desafío es demasiado grande frente a la magnitud de Dios. Y el amén con el que concluimos, aunque breve, está cargado de significado. Es nuestra rúbrica de fe, nuestra declaración de creencia y confianza en esta verdad. Amén es comprometernos plenamente con la convicción de que Dios es leal y cumple sus promesas. Por tanto, al cerrar nuestra oración de esta forma, no estamos simplemente finalizando un diálogo, sino reafirmando nuestra fe y nuestra confianza en Dios, declarando que sabemos en quién hemos creído y estamos convencidos de su capacidad para proteger aquello que le hemos encomendado hasta el fin. La verdadera y profunda potencia de la oración del Señor radica en su habilidad para transformar el corazón humano y fortalecer nuestra conexión con Dios, nuestro Padre Celestial. Esta oración, enseñada por Jesús a sus discípulos, trasciende ser meras palabras para recitar. Es un viaje hacia el crecimiento espiritual, una convocatoria a la comunión íntima con lo divino y a la transformación personal. La oración del Padre Nuestro es un legado invaluable de Jesús a sus seguidores, un paradigma de cómo aproximarnos al Padre Celestial con reverencia, sumisión y confianza. Encierra la esencia de la vida cristiana, englobando adoración, dependencia, confesión y dedicación a la misión de Dios en la tierra. Cada petición de esta oración destila un elemento de nuestra relación con Dios y con los demás, instruyéndonos a balancear nuestras necesidades y deseos con la voluntad y propósitos divinos. Al dirigirnos a Dios como Padre nuestro, nos recordamos a nosotros mismos nuestra condición de hijos de Dios y el lazo de hermandad que compartimos con todos los que son llamados hijos de Dios. Solicitar que venga tu reino es sincronizar nuestro corazón con el de Dios, anhelando que su justicia, paz y amor se impongan sobre las injusticias del mundo. La petición, hágase tu voluntad, representa una entrega total al liderazgo y dirección de Dios en nuestras vidas, aceptando su plan soberano por encima de nuestros deseos. Al pedir el pan nuestro de cada día, reconocemos a Dios como el proveedor de todas nuestras necesidades, tanto físicas como espirituales. Pedir perdón a nuestras deudas nos lleva a confrontar la necesidad de confesar nuestros errores y ofrecer perdón a los demás, emulando la misericordia que hemos recibido. Solicitar no nos dejes caer en tentación es reconocer nuestras limitaciones y la necesidad del poder de Dios para vencer el mal. Y finalmente, afirmar que tuyo es el reino, el poder y la gloria. Subraya nuestra fe en la soberanía y grandeza de Dios, otorgándole todo el honor y gloria. Cada elemento de la oración del Padre Nuestro nos impulsa hacia una introspección profunda
y cambios personales significativos. Es una invitación a actuar, a vivir de una manera que refleje la bondad y el amor divinos, priorizando el reino de Dios y su justicia en todas nuestras acciones. Que este esquema de oración nos motive a fomentar una conexión más profunda y genuina con nuestro Padre Celestial, avanzando cada día bajo su dirección y bendición. El día en que el anticristo se encuentra con Jesús, quien es el anticristo, es una figura profetizada en la Biblia que se elevará al poder en los últimos tiempos, engañando a muchos y oponiéndose a Dios a lo largo de la profecía bíblica. Se pronosticó una figura que se levantaría en poder y engaño, llevando a muchos por el mal camino. Se opondrá y se exaltará sobre todo lo que se llama Dios o su adoración, de modo que se establecerá en el templo de Dios, proclamándose a sí mismo como Dios. 2 Tesalonicenses 2:4. El término anticristo proviene de la palabra griega antich Christos, donde anti significa en contra o en lugar de, y Christos significa Cristo. En esencia, el anticristo denota a alguien o algo que se opone o actúa en lugar de Cristo. Este concepto está arraigado en la Biblia, particularmente en las epístolas de Juan. El término anticristo se encuentra explícitamente en los libros de 1 Juan y 2 Juan. Hijitos, es la última hora, y así como oyeron que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Por esto sabemos que es la última hora. 1 Juan 2:18. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. 1 Juan 2:22. El anticristo progresará de líder regional a líder mundial, luego a un dictador global tiránico y finalmente a un dios. La bestia aparece del mar, haciendo referencia a las naciones gentiles en la Biblia, y tiene 7 cabezas y 10 cuernos, indicando su relación con Satanás, según el Apocalipsis 13. El anticristo será herido de muerte alrededor del punto medio de la tribulación, pero Satanás sanará milagrosamente su herida. Este hombre de iniquidad se describe como alguien que se opone a Dios, se instala en el templo de Dios y se proclama a sí mismo como Dios. Estas características coinciden con el concepto más amplio de una figura anticristiana, alguien que se opone y busca reemplazar a Cristo. Imagina a alguien o algo que finge ser bueno, actuando en lugar de lo que es verdaderamente bueno, pero que en realidad está en contra de ello. En la Biblia hay un término para esto, el anticristo. Es como un impostor engañoso en contra de Jesús y sus enseñanzas. Aunque el nombre anticristo se usa algunas veces en la Biblia, hay otros lugares donde leemos acerca de figuras o personajes que actúan como esperaríamos que sea el anticristo. Uno de estos es el hombre del pecado mencionado en una carta a los tesalonicenses. Esta persona intenta actuar en contra de Dios e incluso pretende ser Dios. Todas estas descripciones nos dan una idea de alguien que se opone a las verdaderas enseñanzas y naturaleza de Jesucristo. La reunión, este encuentro, ocurre en Apocalipsis 16. En este capítulo tenemos un relato del derramamiento de las copas llenas de la ira de Dios. Fueron liberadas contra todo el imperio anticristiano junto con todo lo asociado con él. Este juicio se derrama sobre la tierra, sobre el mar, sobre los ríos y fuentes de agua. Las 7 plagas terribles se derraman sobre la tierra. A pesar de los efectos devastadores de las plagas, la gente seguirá hablando mal de Dios en lugar de alabarlo. La aterradora ira de Dios purga la tierra del mal. Tanto la 6ª copa como la 6ª trompeta tienen algo que ver con el río Éufrates. Ambos juicios se centran en los ejércitos motivados por actividad demoníaca. La reunión comienza con el secado del río Éufrates, Apocalipsis 16:12.
El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, cuyas aguas se secaron para que estuviera preparado el camino de los reyes del oriente. Observa dónde cayó, sobre el gran río Éufrates. Algunos lo toman literalmente como el lugar donde comenzó el poder y el imperio turcos en la antigüedad. Los romanos creían que el río Éufrates actuaba como una barrera segura contra posibles invasiones provenientes de los imperios del este en ese momento de la historia. El río se extendía aproximadamente por 1.800 millas, 2.900 kilómetros, y su anchura oscilaba entre 300 y 1.200 yardas, 275 a 1.900. Sin embargo, si el río Éufrates se secara y se convirtiera en un camino, permitiría que enormes ejércitos del este, incluyendo naciones como China, India y Japón, se movieran hacia el oeste con facilidad. Abundan las especulaciones sobre las razones por las cuales estos ejércitos del este se mueven hacia el oeste. Algunos creen que es para destruir a Israel, mientras que otros piensan que es para rebelarse contra el anticristo, un líder mundial basado en Europa. Al final, lucharán contra Dios y su Mesías. Cuando Dios ejecuta el sexto juicio, está guiando la historia hacia la batalla de Armagedón. ¿Cuál fue el resultado de esta copa? Hizo que el río se secara, privando a la ciudad de sus fuentes de riqueza, provisiones y otras necesidades. Vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos semejantes a ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales milagrosas y que van a los reyes de todo el mundo para reunirlos para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Apocalipsis 16, 13, 14. Son espíritus de demonios que realizan señales. Nuevamente, las señales y maravillas son utilizadas por los demonios como herramientas de engaño. Apocalipsis 13 se refiere a este falso profeta en particular como la segunda bestia. Leemos reunirlos para la batalla. Esta batalla no es una nación luchando contra otra nación, sino más bien Dios luchando contra las naciones del mundo. La profecía habla de 3 conflictos significativos, y este es uno de ellos. Aquí también conocemos a la Trinidad impía. Una táctica común de Satanás es imitar o falsificar las cosas de Dios, para hacer que Él mismo parezca ser como Dios. La llamada Trinidad impía, como se describe vívidamente en Apocalipsis 12 y 13, no es una excepción. La Santa Trinidad está compuesta por Dios el Padre, Jesucristo y el Espíritu Santo. Satanás, el anticristo y el falso profeta son su Trinidad impía falsa. Mientras que la Santa Trinidad se define por la verdad infinita, el amor y la bondad, la Trinidad impía exhibe características diametralmente opuestas de engaño, odio y maldad pura. Aunque muchos pasajes bíblicos se refieren a Satanás en varias formas, como una serpiente o un ángel de luz, se le describe como un gran dragón rojo con 7 cabezas y 10 cuernos y 7 coronas sobre sus cabezas en Apocalipsis 12:3. Su personalidad viciosa se representa por el color rojo. La bestia o anticristo, como se describe en Apocalipsis 13 y Daniel 7, es el segundo miembro de la Trinidad impía. Aunque el anticristo es identificado por ese nombre solo 4 veces en la Biblia, aparece muchas más veces con varios alias. También se le llama el que trae destrucción, 2 Tesalonicenses 2:3, el impío, 2 Tesalonicenses 2:8, el hombre malvado, 2 Tesalonicenses 2:9, la bestia, Apocalipsis 13:1, la promesa que vendrá, Daniel 9:26, un rey feroz, Daniel 8:23, un maestro de la intriga, Daniel 8:23, un hombre despreciable, Daniel 11:21, un pastor sin valor, Zacarías 11:16-17. Cuando aparece, la gente se acercará a él como las moscas a la miel y harán todo lo que él pida. El falso profeta es el último miembro de la Trinidad impía, como se describe en Apocalipsis 13:11-18. Jesús
advirtió específicamente a los creyentes que estuvieran atentos a los falsos profetas que pueden parecer inocentes, pero que pueden ser extremadamente destructivos. El falso profeta es capaz de realizar grandes señales y maravillas, como hacer descender fuego del cielo. Apocalipsis 13:13. Levanta una imagen del anticristo para adoración, da vida a la imagen, exige que todas las personas adoren la imagen y ejecuta a aquellos que se niegan a adorarla. El falso profeta también obligará a todos a obtener una marca permanente de algún tipo, al igual que los esclavos en los tiempos de Juan, para demostrar total devoción al anticristo y renuncia a Dios. Solo aquellos que hayan recibido la marca podrán realizar transacciones comerciales. Aceptar la marca resulta en la muerte eterna. Apocalipsis 14:1. La Biblia deja claro que los humanos comprenderán plenamente que al aceptar la marca, no solo están aceptando un sistema económico, sino también un sistema de adoración que rechaza a Jesucristo. El número de la bestia se revela en Apocalipsis 13:8, 666. El gran dragón hace un último intento por recuperar su poder y estatus en el mundo. Está reuniendo sus fuerzas y convocando a sus espíritus para lanzar un último ataque desesperado antes de que sea demasiado tarde. Aquí observamos los instrumentos que utiliza para involucrar a los poderes de la tierra en su causa y conflicto: 3 espíritus inmundos. Estos 3 espíritus inmundos se refieren a los demonios que ayudan a Satanás, la bestia y el falso profeta realizando milagros. Persuadirán a los reyes del este, así como a los ejércitos y gobernantes de todo el mundo, para que se reúnan y participen en la batalla contra la segunda venida de Cristo. Leemos: gran día de Dios Todopoderoso. Es claro quién saldrá victorioso de esta batalla. Es el gran día de Dios, no del hombre. El anticristo o el dragón, en medio de la representación de la batalla inminente, llama a la acción para estar preparados para el triunfo de Jesús. La actividad demoníaca tiene varias manifestaciones en la Biblia. A veces causan enfermedades, tientan a las personas a prácticas inmorales y originan y propagan doctrinas falsas. 1 Timoteo 4:1. Aunque muchos se apartarán de la fe durante los últimos tiempos, prestando atención en su lugar a espíritus engañosos y seductores y a doctrinas de demonios, Dios utilizará a los demonios para cumplir su plan, a pesar de su compromiso de hacer el mal. Apocalipsis 16:14-16. Observamos que los demonios reúnen a los reyes y ejércitos del mundo en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Leemos: Armagedón, también conocido como Megido, es el sitio de una batalla significativa. Megido está vinculado a luchas críticas a lo largo de la historia, incluyendo la victoria de Débora sobre Sísara y el triunfo de Gedeón sobre los madianitas. También se menciona en Zacarías 12:11 como un lugar de duelo durante los últimos tiempos. La introducción al libro del Apocalipsis de Jesucristo revela la visión profética dada al apóstol Juan. El libro tiene más de 40 instancias de la frase «y vi», y la declaración «estuve en el Espíritu» se usa con frecuencia. Juan informa que se le instruyó registrar lo que veía un total de 12 veces. La oración destaca la importancia del libro de Apocalipsis y su propósito de revelar la persona y el plan profético de Jesucristo. El capítulo de la reunión entre Jesús y el anticristo marca el inicio del fin del reinado del anticristo. En ese día, el mundo presenciará un espectáculo en el cielo con signos y maravillas llenando el cielo. Las tinieblas se abren y la luz penetra la oscuridad, como se describe en Mateo 24:27. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Después de la reunión de Jesús y el anticristo, la Biblia enseña que el reinado del anticristo llegará a su fin con el regreso de Jesucristo. El libro de Apocalipsis proporciona una descripción vívida,
Vi la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos reunidos para hacer guerra contra el que estaba sentado en el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho las señales delante de ella, con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y adoraron su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Apocalipsis 19, 19-20. Después de ese día comienza el milenio, donde Jesús establecerá un reino en la tierra. Durante este tiempo, reinará con justicia y paz, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Apocalipsis 20, 4. Después del milenio, Satanás será liberado por un breve tiempo y luego derrotado. Luego se llevará a cabo el juicio final, donde toda la humanidad será juzgada. Vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Se abrieron los libros y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros según sus obras. Apocalipsis 20:12. Los líderes que priorizan el bienestar y buscan la equidad, no solo dentro de sus organizaciones, sino también en la sociedad en general, pueden observar a Jesús impartiendo justicia en la tierra como el líder supremo. La oración concluye con una reflexión sobre la importancia del libro de Apocalipsis y cómo Jesús profetizó que el Espíritu Santo revelaría las cosas futuras a sus apóstoles. Juan 16:13. El libro de Apocalipsis cumple esta profecía al proporcionar una visión completa de Jesucristo y su plan eterno, concluyendo así el Nuevo Testamento. Sus víctimas gobernó el mundo antiguo como un dictador absoluto. Después de someter a Asiria, dirigió su atención a Egipto, su principal adversario en ese momento, ya que Judá estaba en el camino. Sería necesario deshacerse de ella si alguna vez quería cumplir su ambición de gobernar sobre un gran imperio. Nabucodonosor emitió una orden para que varios jóvenes judíos fueran entrenados para servirle en calidad de hombres de conocimiento y sabiduría. Daniel, Ananías, Misael y Azarías estaban entre los que fueron llevados cautivos. Eran conocidos por los nombres de Beltsasar, Sadrach, Mesac y Abednego en caldeo. Bajo la imagen del Rey Dios, Nabucodonosor dio la orden de crear una estatua colosal hecha de oro. La estatua de oro que Nabucodonosor había encargado debía de haber sido magnífica, medía 90 pies de altura. Es posible que el rey la planeara de esta manera para consolidar su poder, reuniendo a todos los niveles de sus oficiales para una gran ceremonia. A estos gobernantes se les ordenó asistir a la dedicación de la estatua erigida por Nabucodonosor y postrarse en adoración ante ella. Todos los que desobedecieran este mandato corrían el riesgo de ser arrojados a un horno ardiente y quemados. Todos obedecieron las órdenes de Nabucodonosor, ya que estaba decidido a establecerse no solo como el líder político indiscutible de Babilonia, sino también como la autoridad religiosa suprema en la ciudad, o al menos casi todos. Debido a que Sadrach, Mesac y Abednego estaban entre los oficiales presentes en esta masiva reunión, se avecinaba un enfrentamiento. 3 de los hombres en la sala no se postraron, a pesar de que todos los demás lo hicieron. Muchas personas no pueden imaginar la presión social. No fue fácil, como los niños en la iglesia mirando alrededor durante el tiempo de oración para ver quién tiene los ojos abiertos. Algunos caldeos vieron a los 3 jóvenes hebreos de pie entre todos los que se habían postrado y corrieron a Nabucodonosor para informarle. La envidia gotea de sus acusaciones contra los 3 judíos que habían alcanzado posiciones de poder a pesar de su cautiverio. Debido a que su fe les prohibía adorar a cualquier dios que no fuera el verdadero Dios de Israel, los oficiales de la corte vieron la oportunidad de eliminar a Sadrach, Mesac
y Abednego, y no desaprovecharon la oportunidad. Cuando Nabucodonosor se enteró de la situación, se enfureció inmediatamente. Es sorprendente que les diera a los acusados la oportunidad de responder a los cargos en su contra, lo que podría indicar su consideración por ellos. Pero que no quepa duda, el rey solo aceptaría una respuesta total de concesión. Tenían dos opciones: adorar al enorme ídolo de oro o perecer en el fuego. A pesar de su anterior alabanza al dios hebreo, Nabucodonosor añadió: ¿Quién es el Dios que los librará de mi poder? La pregunta del rey, como antes, sería respondida eventualmente. Daniel 3, 2, 4. Entonces Nabucodonosor, lleno de furia, ordenó que trajeran a Sadrac, Mesac y Abednego, y estos hombres fueron llevados ante el rey. Nabucodonosor les dijo: ¿Es cierto, Sadrac, Mesac y Abednego, que ustedes no sirven a mis dioses ni adoran la estatua de oro que he levantado? Estos valientes hombres judíos desafiaron la orden directa del rey y se entregaron en las manos de Dios. Su respuesta es impresionante. Oh, Nabucodonosor, no necesitamos responderte en este asunto. Si es así, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y nos librará de tu mano, oh rey. Pero si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni adoraremos la imagen de oro que has levantado. Daniel 3, 16, 18, Biblia amplificada. En otras palabras, dijeron: preferimos temer a nuestro Dios que a tu horno en cualquier momento. Incluso si decide dejarnos arder, aún serviremos al Dios vivo en lugar de tu ídolo muerto. Inestimablemente, preferían la muerte a la infidelidad a Dios, y no tenían dudas de que este día podría llegar. El nivel de furia de Nabucodonosor, cuando desafiaron su autoridad, es difícil de imaginar, pero al parecer, su rostro estaba lívido. Dio órdenes de calentar el horno 7 veces más de lo habitual para igualar su furia. Cuando Sadrac, Mesac y Abednego fueron arrojados a las llamas, el calor radiante fue tan intenso que los hombres que los llevaban murieron, probablemente llevando ropa inflamable. Los fieles hebreos no tenían esperanza a menos que la esperanza misma interviniera. Daniel 3, 19, 25. Lleno de furia, Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno en llamas y dijo: Sadrac, Mesac y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan de ahí, vengan acá. Entonces Sadrac, Mesac y Abednego salieron de en medio del fuego. Los sátrapas, prefectos, gobernadores y consejeros del rey se congregaron alrededor de ellos y vieron que, en cuanto a estos hombres, el fuego no había tenido ningún efecto en sus cuerpos. No se había quemado ni un solo cabello de sus cabezas. Sus ropas no estaban chamuscadas y no se percibía olor de fuego en ellos. Cuando el rey se dio cuenta de que los hombres que había condenado habían sido rescatados divinamente, los convocó y no se encontró ni un solo cabello quemado en sus cabezas. Ser arrojados al letal fuego de Nabucodonosor había resultado ser pan comido. Es increíble que alguien haya sobrevivido ni siquiera por un segundo dentro del horno, cuando tantos otros perecieron justo fuera de la entrada. Dios puede librarnos de una prueba o puede sostenernos milagrosamente en ella. Nos asombra la fe en el único Dios verdadero. Su respuesta en medio de la prueba confirmó 3 cosas: su creencia inquebrantable en el Dios de la Biblia, su confianza en el Dios que es quien dice ser y hará lo que dice que hará, y su fe revelada por su dependencia en el único que tenía el poder para librarlos del mal. Su reconocimiento de Dios sobre el rey más poderoso del mundo resultó en la revelación del poder supremo de Dios a los incrédulos. Su fe demuestra que Dios es capaz de librarnos de nuestros propios problemas y pruebas. Como cristianos, sabemos que Dios es capaz de librarnos. También sabemos que no siempre actúa de esta manera. Según Romanos 5,
Dios puede permitir pruebas y dificultades en nuestras vidas para construir nuestro carácter, fortalecer nuestra fe u otras razones desconocidas. Puede que no siempre entendamos por qué pasamos por una prueba, pero Dios simplemente nos pide que confiemos en Él incluso cuando es difícil. Juan, a pesar de experimentar un dolor increíble, una agonía casi insuperable y sufrimiento, pudo decir: aunque Él me mate, en Él esperaré. También sabemos que Dios no siempre garantiza que nunca suframos o muramos, pero promete estar siempre con nosotros. Deberíamos aprender que en tiempos de adversidad y persecución deberíamos adoptar la actitud de estos 3 jóvenes. Pero aunque no lo haga, queremos que sepas, oh Rey, que no serviremos a tus dioses ni adoraremos la imagen de oro que has erigido. Daniel 3:18. Sin duda, estas son algunas de las palabras más valientes jamás pronunciadas. El hecho de que el fuego no consumiera a Sadrach, Mesach y Abednego dejó boquiabierto a Nabucodonosor. El punto es que cuando caminamos por fe, podemos enfrentar persecución ardiente, pero podemos estar seguros de que Él está con nosotros, nos mantendrá firmes, nos librará eventualmente y nos salvará para siempre. Cuando somos perseguidos o sufrimos, podemos tener esperanza, porque sabemos que esta vida no es el fin, hay vida después de la muerte. Esa es su garantía para todos los que lo aman y lo obedecen. Saber que pasaremos la eternidad con Dios nos permite elevarnos por encima del dolor y el sufrimiento que experimentamos en esta vida. Durante siglos, niños y adultos han quedado cautivados por la increíble historia de Sadrach, Mesach y Abednego, 3 jóvenes que desafiaron al poderoso rey Nabucodonosor. Las acciones de Sadrach, Mesach y Abednego en el libro de Daniel representan una respuesta común en nuestra época: la desobediencia civil, que implica una oposición personal y deliberada a un decreto gubernamental que viola los estándares de Dios. Estaba claro que el rey ya no sería el mismo. Abandonó al Dios al que había adorado a favor del Dios del pueblo, al que anteriormente había perseguido. Ensalzó al Señor e insistió en que sus súbditos no adoraran a nadie más que al Dios Todopoderoso. Los líderes piadosos deberían pedir al Señor que les muestre vislumbres regulares de su poder y gloria. Cuando lo hace, se vuelve mucho más fácil para nosotros dirigir nuestro celo hacia servir al único Dios que realmente existe. Daniel 3:28-30, Biblia amplificada. Nabucodonosor respondió y dijo: Bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió a su ángel y rescató a sus siervos que confiaron en él. Desobedecieron el mandato del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir o adorar a cualquier dios, excepto a su propio Dios. Por lo tanto, promulgo un decreto de que cualquier pueblo, nación o lengua que hable algo ofensivo contra el Dios de Sadrach, Mesach, será cortado en pedazos y sus casas serán convertidas en montones de basura, porque no hay otro Dios que pueda salvar de esta manera. Entonces, el rey hizo que Sadrach, Mesach y Abednego prosperaran en la provincia de Babilonia. Jesús se menciona varias veces en el Antiguo Testamento. Sin embargo, no se le llama así ni se presenta de la misma forma que en el Nuevo Testamento. Sin embargo, está presente en el Antiguo Testamento. Cristo es enfatizado en toda la Escritura. Jesucristo validó el hecho de que el Antiguo Testamento contiene referencias a Él mismo. Juan 5:46. Después de ser confrontado por un grupo de autoridades religiosas, Jesús explicó que el Antiguo Testamento habla de Él. Si creyerais a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió Él. Según Jesús, la obra de Dios con el hombre desde el principio de los tiempos apuntaba a Él. Otra ocasión en la que Jesús demostró que está en el Antiguo Testamento fue el día de su resurrección.
Según algunos cálculos, más de 300 profecías del Antiguo Testamento apuntan a Jesucristo y fueron cumplidas por Él en su vida en la tierra. Estas incluyen profecías sobre su nacimiento único en Isaías 7:14, su ministerio terrenal y la forma en que moriría. Jesús sorprendió a los líderes religiosos y dijo que el Antiguo Testamento habla de Él. Cuando leemos la Biblia, vemos que Jesucristo es el cumplimiento de muchas profecías y promesas del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento apunta a la venida del Mesías, el Salvador del mundo. Jesús fue la respuesta a las esperanzas y profecías del Antiguo Testamento, y su llegada trajo cumplimiento a muchas de estas promesas. Cuando se levantó en la sinagoga de Nazaret y leyó de Isaías 61, concluyendo con este comentario: «Hoy se ha cumplido esta escritura que ustedes oyeron». Lucas 4:18-21. Jesús demostró su presencia en el Antiguo Testamento. Las teofanías, que son apariciones preencarnadas del Hijo de Dios, son otra manera en que Jesús se revela en el Antiguo Testamento. Sin embargo, hay formas más profundas en las que Jesús puede ser encontrado en el Antiguo Testamento, y estas se pueden categorizar como tipos. Un tipo es una persona o cosa en el Antiguo Testamento que prefigura a una persona o cosa en el Nuevo. La vida de José parece modelar la vida de Cristo, y muchos eventos históricos del Antiguo Testamento sirven como símbolos de lo que Dios haría en el futuro a través de Cristo. Por ejemplo, cuando Dios llamó a Abraham para ofrecer a su hijo Isaac como sacrificio, Abraham profetizó: «Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío». Génesis 22:8. Estos eventos históricos apuntaban hacia la obra redentora de Cristo. Jesús, siendo el Mesías prometido de Dios, es mencionado no solo en el Nuevo Testamento, sino también en varios pasajes del Antiguo Testamento. Él es el Mesías prometido, y se podría decir que Jesús es la razón de ser de la Biblia. Es la palabra viva que nos señala hacia la oferta de reconciliación de Dios, la esperanza del perdón y la vida eterna a través de Jesucristo, nuestro Señor. Después de su muerte, surge la pregunta sobre el paradero de Jesús. ¿Fue al infierno, al Hades o al cielo? La narrativa de Lucas relata el viaje asombroso de Jesús después de su muerte, comenzando en la cruz. Jesús, a punto de emprender un viaje increíble, pasa por las puertas de la cruz. El libro de Lucas cuenta la historia de su viaje final hacia la muerte, desde su oración en Getsemaní hasta su última palabra en la cruz: «Consumado es», seguido por su entrega final y sepultura. Su cuerpo inerte permanece en la cruz, hasta que es finalmente retirado y enterrado, mientras que su espíritu se embarca en una travesía única. La pregunta sobre el paradero de su espíritu durante los 3 días entre su muerte y resurrección genera debate. Una interpretación común es 1 Pedro 3:18-21, donde se menciona que Jesús predicó a los espíritus en prisión, quienes fueron desobedientes en los días de Noé. Estos versículos presentan un enigma fascinante. Jesús, siendo la encarnación de lo que significa sufrir por hacer el bien y llevarnos a Dios, soportó el sufrimiento en lugar de nosotros, los injustos. Murió por nuestros pecados y aunque murió en la carne, fue hecho vivo en el espíritu. Posteriormente fue a predicar a los espíritus en prisión que en los días de Noé fueron desobedientes mientras esperaba la paciencia de Dios. La interpretación de estos versículos varía, y hay al menos 314 interpretaciones diferentes. Algunos sugieren que Jesús proclamó su victoria sobre Satanás y sus huestes, mientras que otros consideran que se dirigió a aquellos que perecieron en el diluvio de Noé. La identidad de los espíritus en prisión se relaciona claramente con aquellos que fueron desobedientes en los días de Noé, una generación tan malvada que se negó a escuchar el mensaje salvador de Noé y pereció en el catastrófico diluvio.
Estos eventos de la vida de Jesús y sus acciones después de la muerte proporcionan una visión única y profunda de su poder y autoridad. La idea de que incluso aquellos bajo la tierra, en lo más profundo, deben reconocer a Jesús como su Señor Supremo es un recordatorio poderoso de la autoridad suprema que Jesús tiene sobre todas las cosas. Esta sumisión total se reflejará en el futuro cuando cada rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor tanto en el cielo como en la tierra y debajo de la tierra. La discusión sobre el paradero de Jesús durante los 3 días entre su muerte y resurrección es compleja, pero las Escrituras sugieren que Jesús estuvo activo y consciente, predicando incluso a aquellos que habían muerto en desobediencia durante los días de Noé. Este aspecto del ministerio de Jesús es poco discutido, pero destaca su autoridad sobre la vida y la muerte, incluso después de su propia crucifixión. El apóstol Pedro, autor de la epístola de Pedro, proporciona una perspectiva única sobre este misterio. Él nos presenta a Jesús como el vencedor sobre la muerte, proclamando su mensaje incluso a aquellos que perecieron en la desobediencia. Sea cual sea la interpretación exacta de estos versículos, lo que queda claro es que Jesús sigue siendo el soberano sobre todas las cosas, incluso en la vida después de la muerte. Impaciente, impulsivo y enérgico. Sin embargo, estas fortalezas también estaban acompañadas de debilidades como la inestabilidad, la volubilidad y la cobardía. ¿Por qué escribió Pedro esto en este momento? Sería beneficioso tomar un momento para recordar el orden fundamental del pensamiento que existía a lo largo de esta carta. La carta de Pedro estaba dirigida a cristianos que experimentaban dificultades debido a sus vidas y su testimonio en medio de una persecución generalizada. Es posible que se preguntaran por qué. Si la fe cristiana era correcta, deberían sufrir. Pedro se refiere a Noé, el fiel predicador que advirtió durante 120 años que Dios destruiría el mundo con agua. A pesar del desprecio y rechazo, Dios lo salvó durante el diluvio, vindicando finalmente la fidelidad de Noé. En la historia del mundo, la mayoría no siempre ha estado en lo correcto. Aunque son pocos los que son salvos, la fe no debería tambalearse por el hecho de que hay pocos creyentes verdaderos. En el tiempo de Noé, solo 8 creyentes fueron salvados, pero hoy hay millones. No fueron salvados por el agua, sino a través del agua. La verdadera salvación no viene del agua, sino del juicio de Dios para llevarlos a un lugar seguro. El arca representa al Señor Jesucristo, y el diluvio es una imagen del juicio de Dios. Así como el arca fue el único medio para la salvación en ese momento, Cristo es el único camino de salvación. Aquellos dentro de la estructura fueron los únicos que sobrevivieron al diluvio y de manera similar, solo aquellos en Cristo son salvos. El arca sirvió como refugio seguro durante el juicio y Cristo soportó la furia del juicio de Dios contra nuestros pecados. Para aquellos en Él no hay juicio. En la resurrección de Jesucristo, la muerte no pudo retenerlo. Es la primera vez en la historia humana que alguien se levanta de entre los muertos y nunca más experimentará la muerte. Algunos resucitados posteriormente murieron nuevamente, pero Jesús resucitó para nunca más morir. La resurrección de Jesús tuvo un impacto inmediato en el mundo físico. Los cuerpos de muchos santos que habían muerto resucitaron y aparecieron en Jerusalén. Este evento asombroso testifica la obra completa de Jesús en la cruz y su posterior resurrección. La resurrección de los cuerpos de los santos servía como un poderoso testimonio de la obra cumplida de Jesús en la cruz y su resurrección posterior. El relato de los santos cuyos cuerpos resucitaron y aparecieron en Jerusalén sirve como un testimonio poderoso de la obra consumada de Jesús en la cruz y su posterior resurrección.
El término santos se refiere a individuos piadosos del Antiguo Testamento. Esto demuestra que a pesar del juicio de Jesús sobre el liderazgo de Israel, la nación todavía tiene un lugar significativo en los planes de Dios. La profecía de Ezequiel predijo que el Señor traería de nuevo a la vida a aquellos que habían fallecido, incluso en un valle donde los huesos se habían convertido en polvo. Esta visión simboliza la restauración de Israel por la intervención directa de Dios. Aunque Mateo no da una explicación detallada, presenta estos eventos como un testimonio unificador de la confirmación sobrenatural de la identidad de Jesús. Después de la resurrección, Jesús ascendió al cielo y sus discípulos lo vieron elevarse. 2 ángeles aseguraron que regresaría de la misma manera que lo vieron irse. Actualmente, Jesús reside en el cielo, en un lugar de gloria y en el trono de Dios, y será el mismo Jesús quien regrese. Después de la resurrección, Jesús ascendió al cielo y sus discípulos lo vieron elevarse. 2 ángeles aseguraron que regresaría de la misma manera que lo vieron irse. En la visión apocalíptica de Juan se presenta a Jesús como el Alfa y el Omega, el primero y el último, el que vive y estuvo muerto y ahora vive para siempre. Su voz es como el sonido de una trompeta y su presencia resplandece con la gloria divina. Juan se postra a sus pies, pero Jesús lo anima, asegurándole que no tema, ya que tiene las llaves de la muerte y del Hades. Este encuentro revela la majestuosidad y la victoria de Jesús sobre la muerte. Su resurrección asegura la victoria eterna para aquellos que creen en Él. En conclusión, la muerte y la resurrección de Jesucristo tienen un significado profundo y transformador. Jesús, como el Alfa y el Omega, el primero y el último, es la fuente de vida eterna y tiene el control sobre la muerte y el Hades. Para los creyentes, la muerte ya no es una amenaza, ya que Jesús ha conquistado la muerte y ofrece la vida eterna a través de su victoria. En lugar de temer a la muerte, los creyentes pueden adorar a aquel que tiene las llaves de la muerte y el Hades, confiando en la promesa de la resurrección y la vida eterna en Jesucristo.